recién llegada embajadora estadounidense a Ucrania visitó uno de los lugares más golpeados por los bombardeos, Borodianka. Bridget Brink afirmó que la Casa Blanca respaldará las investigaciones por crímenes de guerra. Se cumplen 33 años de la masacre en la plaza Tiananmen de Beijing. Entre el 3 y el 4 de junio de 1989, el ejército chino arremetió contra una protesta de estudiantes y trabajadores que rechazaban el autoritarismo. Por tercera vez consecutiva, el gobierno prohibió las conmemoraciones. Ampliaremos desde Beijing. Ecuador regula la migración de venezolanos. Una nueva norma permite que quienes hayan entrado al país de manera regular antes del 3 de junio de 2022 puedan optar por la visa de residencia temporal. Y le dio una amnistía a quienes tienen el permiso de permanencia vencido. Analizamos en esta emisión. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la actualidad en Ucrania. Este sábado, la embajadora de Estados Unidos en ese país, Bridget Brink, recorrió Borodianka, uno de los pueblos de la región de Kiev más golpeados por la guerra. La diplomática caminó entre los escombros de los edificios bombardeados y por las calles donde hace meses encontraron decenas de cadáveres tras la retirada rusa, una escena similar a la que se vio en el suburbio cercano de Bucha. Brink viajó con la fiscal general ucraniana, Irina Venediktova. La embajadora aplaudió sus labores y afirmó que la Casa Blanca proporciona ayuda técnica para la investigación de crímenes de guerra. Brink llegó a Kiev hace apenas 5 días, tras la reapertura de la embajada estadounidense, y esto fue lo que dijo desde Borodianka. Y también estamos utilizando muchos otros mecanismos para apoyar este proceso. Y puedo decirles que personalmente me aseguraré de que aquí en el terreno hagamos todo lo posible para apoyarlo a través de varios mecanismos del gobierno de Estados Unidos, ya sea a través del Departamento de Estado, USAID u otras agencias. Mientras las fuerzas de Moscú libran una batalla sin cuartel para tomar el Donbass, Kiev intenta reforzar sus posiciones en otras partes del país, como ocurre en el norte de Jersón, la ciudad que los rusos se tomaron al comienzo de la guerra. Pero aunque el ejército ucraniano ha recuperado algo de terreno, no puede hacer un contraataque significativo por ahora, pues carece de armamento moderno. Reporteros de France 24 en inglés se desplazaron al frente de esta región. Hasta hace unas semanas, la posición de este regimiento ucraniano estaba en primera línea. Los rusos están ahora a 6 kilómetros de distancia. Al concentrar sus esfuerzos en la región del Donbass, a veces han permitido a Kiev recuperar terreno en otros lugares, como aquí, en el norte de Jersón. La mayor parte del tiempo solo defendemos nuestras posiciones, pero en algunos lugares contraatacamos. Esta mañana nuestra fuerza aérea bombardeó posiciones enemigas. El ejército ucraniano ha retomado algunas posiciones clave en la zona, pero un contraataque mayor aún no está en la agenda. Por ahora, la meta es impedir una nueva entrega de armas rusas, pero esta unidad del ejército regular tiene poco armamento construido para ese objetivo, como lo muestra esta pieza de artillería de la época soviética. Necesitamos cañones M777 que pueden disparar hasta 30 kilómetros de distancia, y esta arma antitanque solo la podemos usar una vez. Pero el Javelin puede recargarse continuamente con nuevos misiles. Las entregas de armas occidentales aún no han tenido efecto importante en el frente. El ejército ucraniano carece de artillería moderna y lanzadores de misiles antiataque de última generación como este Javelin americano. Este joven soldado dice que ha podido hacer buen uso de la eficacia del arma. Fui entrenado en la región de Kiev por un instructor americano. Mi formación duró 2 semanas. En la región de Lugansk destruimos unos 20 objetivos con esto. Nos faltan armas como esta para cubrir todas nuestras posiciones en el frente. Los oficiales ucranianos han dicho en repetidas ocasiones que el suministro de armas modernas podría cambiar el curso de la guerra. Cambiamos de tema y nos vamos a Asia. Hoy se conmemoran 33 años de la masacre en la plaza Tiananmen de Beijing, cuando el ejército chino reprimió las protestas ciudadanas por la democracia. En el aniversario, la Asociación de Madres de Tiananmen volvió a pedir que se esclarezcan los hechos para saber con precisión qué ocurrió en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados del Ejército de Liberación Popular Chino se abrieron paso hasta la plaza y arremetieron contra miles de estudiantes y trabajadores
que llevaban varias semanas manifestándose. Aún hoy no hay una cifra oficial de cuántas personas murieron. Podrían ser entre 200 y 2.000. Por su parte, el gobierno chino censura el tema y por tercera vez consecutiva, el Parque de la Victoria en Hong Kong fue acordonado y se prohibieron las reuniones. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplía las fuertes medidas de seguridad. Se cumple otro aniversario de Tiananmen con sordina porque el asunto sigue siendo un tabú aquí 33 años después. No ha habido ninguna referencia en la prensa nacional. Todas las alusiones en Internet han quedado censuradas y han aumentado las medidas de seguridad en los accesos a la plaza, donde hoy era evidente que había más policía y se habían instalado además cámaras de reconocimiento facial. Nada de eso es nuevo en la China continental. Sí es más reciente en Hong Kong, donde hasta no hace tanto tiempo se podía recordar aún la matanza de Tiananmen, especialmente con las vigilias de velas encendidas en el Parque Victoria en memoria de los caídos. Esa práctica quedó prohibida a raíz de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2019, siempre con la excusa de los peligros del coronavirus. El grupo que organizaba esas vigilias, la Alianza de Hong Kong, ha sido perseguido por ser un agente extranjero en tareas de incitación de la subversión. La policía ha desaconsejado a la ciudadanía que participe en asambleas ilegales y ha amenazado con detenciones. Así que también en Hong Kong se desvanece la huella de Tiananmen, como demuestra la retirada de monumentos conmemorativos de los campus universitarios. En Yemen se aplica la extensión de la tregua entre los hutíes, cercanos a Irán, y las fuerzas del gobierno, apoyados por la coalición liderada por Arabia Saudita. La semana pasada, las partes acordaron prorrogar por 2 meses más el cese al fuego que firmaron el 2 de abril. Sin embargo, los rebeldes todavía siguen asediando la ciudad de Ta'iz, la tercera más grande de la nación. Aquí les contamos cómo es vivir aislados en medio de la guerra. Mohsen Al-Nahdi, un paciente yemení con cáncer, tiene que conducir más de 3 horas por estrechas carreteras entre las montañas para recibir quimioterapia en Ta'iz, una ciudad que ha quedado en gran medida aislada del resto de Yemen durante los más de 7 años de guerra. Antes de que los rebeldes hutíes cortaran las carreteras y sitiaran la ciudad, tardaba menos de 1 hora en llegar a Ta'iz. A veces pierdo las citas por un pinchazo u otros problemas en las carreteras llenas de baches. Esto significa que no podré recibir mi dosis de quimioterapia. Los hutíes, que controlan la mayor parte de Ta'iz, siguen bloqueando las rutas de suministro e interrumpiendo el flujo de ayuda humanitaria a la población asediada. Comprar comida, ir a la escuela y acceder a los servicios médicos es una lucha diaria para sus residentes. El cese al fuego se ha alargado, pero para la ciudad de Ta'iz nada ha cambiado. Los últimos 8 años de asedio y guerra han hecho que en Ta'iz falte lo esencial de la vida humana normal, ya sea en lo que respecta a la educación, que ha colapsado por completo, o a los servicios sanitarios. No hay ninguno. Muchas personas mueren en los cruces de carreteras. En la tercera ciudad más grande de Yemen resaltan las cicatrices de la guerra. Miles de casas y monumentos nacionales han sido destruidos por los fuertes bombardeos en el conflicto entre la coalición liderada por Arabia Saudita y los hutíes desde 2015. Las organizaciones internacionales mantienen la esperanza de que esta tregua pueda abrir el camino a una paz a largo plazo en Yemen. Pero los residentes de Ta'iz son escépticos. Esperábamos que la tregua levantara el asedio y abriera las principales carreteras, pero el fracaso de estas negociaciones nos ha decepcionado. La guerra se ha cobrado la vida de más de 350.000 personas y ha empujado a 17 millones de yemeníes a la hambruna, y los residentes de Ta'iz no ven un final cercano. El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso lanzó un nuevo proceso para regular la migración de venezolanos. El decreto 436 permite que quienes hayan entrado al país de manera regular antes del 3 de junio de este año puedan optar por la visa de residencia temporal. Y además le dio una amnistía a los migrantes y a sus familias que tengan el permiso de permanencia vencido. Para analizar el tema nos acompaña desde Nueva York William Murillo, ecuatoriano y presidente de 01800 Migrante, una organización que asesora la llegada de latinoamericanos. Bienvenido, señor Murillo, a France 24 y empecemos por explicar qué implica para los venezolanos en Ecuador esta regularización. Buenas tardes, María Clara. Nosotros estamos contentos porque esto significa la regularización de ciudadanos que estaban en las sombras y que lamentablemente
Esto provocaba varias violaciones a sus derechos como ciudadanos, especialmente en el área laboral, que eran prácticamente muy explotados. Nosotros consideramos que la respuesta por parte del presidente Lasso es muy bienvenida. Esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás organizaciones del Estado que van a tener que cumplir o hacer cumplir este decreto lo hagan de forma efectiva, porque evidentemente el aporte de los ciudadanos venezolanos hacia la economía formal, porque muchos de ellos están en las sombras, en una economía oscura, seguramente van a apoyar a la economía ecuatoriana, y eso son buenas noticias. Sin embargo, hay un vacío en este decreto porque la norma aplica para los migrantes regulares y por lo menos el 62% de los venezolanos que entraron a Ecuador lo hicieron de manera irregular, según las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Es decir, que esto dejaría a la mayor parte de los migrantes por fuera. Ante este panorama, ¿qué tan efectivo es el decreto? Bueno, yo creo que todo proceso de regularización para extranjeros en cualquier país es importante, y si es que se están quedando fuera, como parece que es de estas circunstancias, yo creo que los acuerdos ministeriales podrán de alguna forma ayudar para que esto sea efectivo. Recordemos que es un decreto ejecutivo y esto también se puede cambiar, se lo puede mejorar si es que es necesario, y evidentemente las cifras serán las que determinen a ciencia cierta cuáles o cuántos son los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que también podrían tener acceso a esta amnistía que ha presentado el gobierno ecuatoriano. Y ahora hagamos una mirada latinoamericana, porque Colombia había regulado la migración de venezolanos con un decreto muy similar al que hoy adopta Ecuador. En este sentido, ¿qué está cambiando en la región respecto al tema? Yo creo que la perspectiva de que los venezolanos no van a regresar a su país por ahora. Y eso significa de que muchos están buscando una situación permanente, una regularización, tener accesos a fuentes de trabajo, a derechos que muchas de las veces por ser indocumentado o por ser extranjero los están discriminando, y que esta vez ya con un camino a la legalización, con un camino por parte del Estado para poder permanecer de forma legal dentro de Ecuador, esto va a permitir de que muchos venezolanos tengan una oportunidad para asentarse y poner raíces mucho más profundas, pensando ya a largo plazo. Imagino también de que sus hijos, sus familias van a poder ser beneficiadas, y esto en términos generales yo creo que es muy positivo para la región, porque esto indica también un camino a seguir para otros países. Es muy positivo para el país porque van a fomentarse nuevos lazos económicos, y muy positivo para las familias porque ya no van a tener esa preocupación de que quizás mañana me van a deportar. William Murillo, gracias por este análisis de la migración aquí en France 24. Muchas gracias. Y cambiamos de noticia porque hay una nueva campeona en el Roland Garros. Este sábado la tenista polaca Iga Świątek, número 1 del mundo, se alzó con la victoria tras vencer en 2 sets a la estadounidense Coco Gauff, quien con 18 años jugaba su primera final de un Grand Slam. Este es el segundo título para Świątek en el torneo francés. Los detalles con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo. Invencible, inatajable e imparable, esa es Iga Świątek, la número 1 del mundo, quien hoy consiguió su segundo título en Roland Garros. Lo hizo ante Cory Gauff de Estados Unidos en tan solo 2 sets, 6-1, 6-3 y 1 hora 0.8 minutos de juego. Un partido en que ambas jugadoras tuvieron que tomarse su tiempo antes de poder meterse de verdad en este partido, pero fue Świątek quien logró hacerlo primero, quien logró finalmente plantear el partido tal y como ella lo había preparado para el día de hoy, mientras que la estadounidense de 18 años pues en realidad acumuló demasiados errores no forzados, empezando además con su servicio, que es uno de sus fuertes. Sin embargo, la norteamericana comenzó abriendo con una doble falta en su servicio de juego. En todo caso, fue Iga Świątek que ya en la segunda manga logró finalmente igualar el 2-0 por el que iba ya arriba Coco Gauff, y finalmente terminar este partido sin problemas, una nueva victoria. Entonces, para la número 1 del mundo ya es su sexto torneo que se lleva este año, y una victoria consecutiva, número 35, igualando el récord de Venus Williams. Sin embargo, para Cory Gauff las cosas no se han terminado, porque ella tiene mañana la final en dobles junto a su compatriota Jessica Pegula, y ambas van a enfrentarse a dos francesas, Cristina Mladenovic y Caroline Garcia.
Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.